zaguán y en aquella oscura calle. Hablar de Gloria Marín es entrar en un universo donde la belleza se mezcló con el talento y la pasión con la tragedia. Fue una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano, símbolo de fuerza femenina, de glamour y de un carácter que supo desafiar los prejuicios de su tiempo. Su nombre estuvo escrito junto al de las estrellas más poderosas de su generación, pero detrás de cada aplauso se escondían heridas que el público jamás alcanzó a conocer. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, instantes que marcaron su destino para siempre y que dejaron huella en la memoria colectiva del cine nacional. Desde su niñez entre bambalinas hasta su consagración en la pantalla grande, la historia de Gloria Marín está atravesada por la lucha contra los estereotipos, los amores turbulentos, los sueños cumplidos y las desilusiones que ninguna fama pudo borrar. ¿Qué se ocultaba detrás de su sonrisa luminosa? ¿Qué secretos guardó hasta sus últimos días? La respuesta está en esos episodios que nunca dejaron de vibrar en el corazón de quienes la admiraron. En este viaje repasaremos su origen familiar, el encuentro con Jorge Negrete que incendió a la prensa de espectáculos, la rivalidad con otras actrices del firmamento dorado, los escándalos que empañaron su gloria y las despedidas que conmovieron a toda una nación. Cada escena revelará tanto la luz como la sombra, el esplendor como la soledad, la mujer fuerte y la mujer vulnerable que convivieron dentro de ella. Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias ocultas detrás de las estrellas. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Infancia y primeros recuerdos. Nació en la Ciudad de México en un hogar donde la cultura y la disciplina estaban presentes, pero también la incertidumbre de un país que buscaba su identidad moderna. Desde pequeña, Gloria mostró una voz firme y una mirada que cautivaba a quienes la rodeaban. No era una niña frágil, era inquieta, curiosa, capaz de imitar a los artistas que veía en los teatros populares. Esa chispa hizo que su familia la llevara a presentaciones escolares donde destacaba sin esfuerzo. El descubrimiento del cine en su adolescencia, cuando el cine mexicano empezaba a consolidarse como la gran fábrica de sueños, Gloria comprendió que su destino estaba ligado a la pantalla. Fascinada por las imágenes en blanco y negro, se quedaba horas analizando los gestos de las actrices y las voces de los galanes. No tardó en decidir que ella también estaría allí, frente a las cámaras, desafiando todo lo que se interponía en su camino. La decisión de ser actriz, mientras muchas jóvenes de su edad pensaban en un futuro tradicional, Gloria eligió lo opuesto. Sabía que ser actriz en aquellos años significaba exponerse a críticas, a la incomprensión familiar y a un entorno dominado por hombres. Pero no retrocedió. Se inscribió en clases de actuación. Aprendió a proyectar la voz, a moverse con elegancia y a mostrar esa fuerza interior que pronto sería su sello. Primeros pasos en el teatro. Antes de alcanzar la gloria cinematográfica, Gloria conoció las tablas teatrales. Allí aprendió la disciplina que marcaría toda su carrera. No importaba si había público abundante o apenas unas cuantas butacas ocupadas. Ella entregaba la misma intensidad. Sus colegas la admiraban por esa pasión incansable, y más de uno predijo que aquel rostro se convertiría en uno de los más recordados de la pantalla nacional. El inicio de un destino. Con apenas unos años en el teatro, Gloria recibió su primera oportunidad en el cine. No era el papel protagónico que soñaba, pero fue suficiente para que la industria comenzara a fijarse en ella. Su elegancia natural, combinada con una fuerza dramática poco común, le abrieron puertas que parecían reservadas a unas cuantas privilegiadas.
El camino hacia la consagración acababa de comenzar. El primer gran papel. La oportunidad llegó en la década en que el cine mexicano comenzaba a expandirse como industria continental. Gloria Marín fue llamada para un papel secundario, pero su magnetismo hizo que la cámara se enamorara de ella. Aquella actuación breve bastó para que los productores notaran que tenían ante sí a una mujer con fuerza suficiente para cargar una película completa. Desde ese momento, la crítica empezó a murmurar un nombre que pronto se haría inevitable: la consolidación de su presencia. No pasó mucho tiempo antes de que Gloria recibiera una propuesta más ambiciosa. Se trataba de un papel donde debía mostrar tanto fragilidad como determinación. Con una mezcla de naturalidad y disciplina, su actuación brilló. El público la adoptó como nueva estrella, y su rostro comenzó a aparecer en las revistas de cine. Era la confirmación de que su esfuerzo en los teatros había valido la pena. Encuentro con Jorge Negrete. En medio de esta ascensión se produjo uno de los encuentros más decisivos de su vida. Conoció a Jorge Negrete, la gran figura masculina de la época de oro. La atracción fue inmediata, y aunque la relación nació entre aplausos y rodajes, pronto se convirtió en uno de los romances más seguidos por la prensa. Con él compartió proyectos y también la lucha contra un medio donde la competencia y los egos marcaban cada paso. Las primeras heridas, el amor con Negrete fue tan apasionado como tormentoso. Los celos, las exigencias del trabajo y la presión de ser observados por un país entero los llevaron a enfrentamientos que desgastaban la relación. Para Gloria, aquello significó el descubrimiento de que la fama podía convertirse en una cárcel emocional. Sin embargo, siguió adelante, convencida de que el arte era el único refugio donde podía mostrar su verdadera esencia. La mujer y la actriz, mientras su vida personal se debatía entre el amor y la desilusión, su carrera seguía creciendo. Gloria demostró que no era solo un rostro hermoso, podía encarnar papeles complejos, desde mujeres fuertes hasta personajes vulnerables que tocaban el corazón del público. Cada escena era un espejo de su propia lucha interna, una manera de transformar el dolor en arte. Consagración en la pantalla. La década de los 40 consolidó a Gloria Marín como una de las grandes damas del cine mexicano. Su nombre aparecía junto a los de las actrices más respetadas de su tiempo, y cada estreno en el que participaba se convertía en un acontecimiento. Con papeles de mujeres apasionadas, complejas y orgullosas, se ganó la devoción de un público que veía en ella un espejo de sus propias contradicciones. Gloria no era la heroína dócil, era la mujer que luchaba, que amaba intensamente y que desafiaba las convenciones. El peso de la fama, con la gloria también llegaron las sombras. La prensa la perseguía sin descanso y los rumores sobre su vida sentimental competían con los titulares sobre sus películas. Gloria sabía sonreír ante los fotógrafos, pero detrás de esa fachada existía un cansancio profundo. El ritmo de rodajes era implacable y a menudo debía enfrentar la doble exigencia de demostrar su talento en un medio que muchas veces minimizaba a las mujeres. Los años junto a Negrete, su relación con Jorge Negrete, que parecía destinada a ser eterna, atravesó momentos de euforia y de ruptura. Juntos protagonizaron historias que traspasaron la pantalla, pero en la intimidad, la convivencia estaba marcada por discusiones y reconciliaciones apasionadas. La pareja se convirtió en un mito nacional, ejemplo de un amor que fascinaba y al mismo tiempo desgarraba. Para Gloria, cada beso en pantalla era también un recordatorio de los silencios y las heridas en la vida real. Competencia y rivalidades. La época de oro era un terreno feroz. Actrices como María Félix y Dolores del Río también disputaban los papeles estelares, y la prensa alimentaba rivalidades que, ciertas o no, añadían presión al corazón de Gloria. Ella sabía
que debía demostrar cada día que era más que la compañera de un ídolo, que su talento valía por sí mismo. Esa batalla silenciosa la fortaleció, pero también le robó serenidad, luces y grietas. En los sets de filmación, Gloria desplegaba un brillo que parecía inagotable. Sin embargo, quienes la conocían de cerca percibían las grietas, la soledad en los camerinos, las dudas sobre el futuro y el temor a que la juventud, su gran aliada, se esfumara demasiado rápido. La actriz que iluminaba la pantalla era también una mujer que empezaba a sentirse atrapada en un torbellino de gloria y vacío. El quiebre emocional. El paso de los años trajo consigo no solo más proyectos cinematográficos, sino también un desgaste interior que Gloria Marín apenas lograba ocultar. La presión de los rodajes, las expectativas del público y los conflictos en su vida amorosa la colocaron en una encrucijada. Su relación con Jorge Negrete se volvió cada vez más áspera, con enfrentamientos que la prensa convertía en espectáculo. Aún así, ella aparecía en público con la misma elegancia, consciente de que el mito debía permanecer intacto aunque la mujer estuviera al borde del derrumbe. Escándalos a la vista. No faltaron rumores que alimentaron el morbo, supuestas infidelidades, amistades peligrosas y hasta predicciones trágicas sobre su futuro. La prensa sensacionalista aprovechaba cualquier silencio para inventar nuevas historias. Gloria, orgullosa, no acostumbraba a desmentir. Prefería callar y permitir que su trabajo hablara por ella. Sin embargo, esas noticias calaban hondo, porque en privado sufría la imposibilidad de controlar la narrativa de su propia vida. El adiós a Negrete. La ruptura definitiva con Jorge Negrete fue un golpe devastador. Lo que alguna vez fue un amor épico terminó convertido en un recuerdo doloroso. Para Gloria, no era solo la pérdida de una pareja, significaba también ver desmoronarse el vínculo que la había colocado en el centro de la vida pública. La actriz tuvo que reinventarse, demostrar que podía seguir en pie sin el hombre con quien había compartido una de las historias más comentadas de la época de oro. Sombras y profecías. En los pasillos del cine comenzaron a circular comentarios oscuros. Que Gloria estaba marcada por la fatalidad, que su destino no sería menos trágico que el de otros ídolos que partieron jóvenes. Ella, consciente de esas murmuraciones, sonreía con ironía y prefería concentrarse en cada nuevo papel. Pero en su interior sentía la amenaza de un tiempo que avanzaba sin piedad, recordándole que ni la fama ni la belleza eran eternas. La actriz frente al espejo, en los camerinos, antes de salir a escena, Gloria se observaba detenidamente. Veía en su reflejo no solo a la diva que el público adoraba, sino a la mujer que había sacrificado intimidad, tranquilidad y certezas por un lugar en la historia del cine. Cada lágrima que corría por su rostro fuera de cámara se transformaba luego en una actuación impecable. La línea entre la vida real y la ficción se volvió cada vez más delgada, y esa confusión terminaría marcándola hasta el final. Los últimos escenarios. En la madurez, Gloria Marín siguió recibiendo papeles que mantenían vivo su prestigio. Ya no era la joven que conquistaba con frescura, sino la actriz que aportaba solidez y carácter. Su presencia en pantalla transmitía autoridad, y muchos directores buscaban en ella la voz de la experiencia. Sin embargo, detrás del reconocimiento se escondía el cansancio de una mujer que había dejado demasiado de sí en cada rodaje. La fama continuaba siendo un traje pesado de llevar. El declive silencioso. Con el paso del tiempo, la industria cinematográfica mexicana comenzó a transformarse. Nuevas caras ocupaban el lugar de los antiguos ídolos, y Gloria sintió en carne propia el peso de esa renovación. Aunque aún recibía papeles, ya no eran protagónicos, y esa transición le resultaba dolorosa. El público la aplaudía con respeto, pero ella sabía que la época dorada
había quedado atrás. Cada rodaje era una batalla contra la nostalgia, la soledad y el adiós a los reflectores. Fuera de los sets, Gloria enfrentaba el silencio de los días sin trabajo. El brillo de la pantalla se apagaba cada vez más y las llamadas de productores eran cada vez menos frecuentes. Aquella mujer que un día fue centro de la atención mediática empezó a experimentar el olvido, una de las heridas más crueles para quienes dedicaron la vida a ser recordados. La muerte y el luto nacional. Gloria Marín partió en el año 1983, dejando tras de sí una estela de recuerdos imposibles de borrar. Su fallecimiento conmocionó al público que había seguido su trayectoria durante décadas. El funeral fue acompañado por colegas, críticos y admiradores que reconocían en ella a una de las últimas grandes divas del cine mexicano. La noticia llenó titulares y provocó lágrimas en aquellos que alguna vez se emocionaron con sus actuaciones. El legado de una diva, hoy, su memoria sigue viva en cada cinta que protagonizó, en cada fotografía que la muestra deslumbrante y en cada testimonio de quienes compartieron su camino. Gloria Marín encarna la dualidad del cine, el resplandor frente a las cámaras y la soledad fuera de ellas. Su figura permanece como símbolo de la fuerza femenina en una industria que pocas veces reconocía plenamente a sus protagonistas mujeres. Recordarla es reconocer tanto el esplendor como la vulnerabilidad que la definieron. La vida de Gloria Marín fue una película que nunca dejó de proyectarse en la memoria del público. Desde aquella niña que soñaba con actuar hasta la diva, que compartió escenario con los grandes ídolos de la época de oro, su historia estuvo marcada por el contraste constante entre la gloria y la herida. Cada paso que dio en el cine fue también un paso en su batalla personal, demostrar que el talento y la determinación podían abrirse camino en un mundo dominado por prejuicios y rivalidades. Su relación con Jorge Negrete quedó como una de las leyendas más comentadas de la farándula mexicana, mezcla de pasión y tormenta. Pero más allá de los titulares y los escándalos, Gloria fue una actriz que se ganó un lugar propio, construyendo personajes memorables y conquistando a generaciones que la admiraron no solo por su belleza, sino por su intensidad dramática. La soledad de sus últimos años no borró el brillo de su trayectoria, sino que la envolvió en un aura de misterio que todavía hoy despierta fascinación. La historia de Gloria Marín es la historia de una mujer que vivió al límite, que se enfrentó a sus propias contradicciones y que supo convertir cada cicatriz en arte. Su legado permanece en el cine, en las imágenes en blanco y negro donde su mirada sigue conmoviendo, y en la certeza de que fue una de las voces femeninas más poderosas de aquella época irrepetible. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo.